Clara. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Había pensado en usted para hacerle algunas preguntas sobre un concepto, en este caso el concepto de deseo del analista. Si está de acuerdo, puedo presentarle y comenzamos. Por supuesto que sí, es un concepto muy importante en nuestra práctica. Muy bien. Clara Holguín es psicoanalista en Bogotá. Es analista miembro AME de la Nueva Escuela Lacaniana, la ANEL, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP. Es igualmente psicóloga y tiene una maestría en psicoanálisis y vínculo social por la Universidad de León. Muy bien, Clara. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿el concepto deseo del analista se puede encontrar en distintos momentos de la enseñanza de Jacques Lacan? Sin embargo, una primera pregunta que me surge se relaciona con la obra del padre del psicoanálisis, o sea, Sigmund Freud. La pregunta es, ¿tal vez ha encontrado vestigios o huellas de esta fórmula lacaniana en la obra de Freud? Agradece la invitación y que esta noción, que en realidad no es un concepto como tal, o por lo menos no está enmarcado entre los conceptos fundamentales, es una noción que recorre toda la obra de Lacan. Y es una noción que surge más o menos en los años 60, en Lacan, anticipando lo que se llamó la psicologización de las masas y una suerte de denuncio del olvido de la dimensión del inconsciente. Es decir, que de alguna manera Lacan quiere rectificar, digamos, cierta posición. Es decir, que el psicoanálisis era confundido con las psicoterapias. Y de alguna manera había un cierto afán de curación, que había convertido, digamos, al psicoanálisis en una suerte de ortopedia. Entonces es a partir de eso que surge esta noción como un modo, podríamos decir, de rectificación y demostrar la especificidad del psicoanálisis respecto de las psicoterapias. Entonces, el deseo del analista constituye, si puedo decir así, como el operador principal del acto del analista, ¿no? Es el fundamento mismo del compromiso que el analista establece con la propia existencia del psicoanálisis. Es inmensa realmente la idea de esta noción. Y bueno, sí, obviamente que podríamos vincular al fundador del psicoanálisis en esto, pero lo que es interesante es que esta expresión deseo analista en realidad surge como una crítica al deseo por el padre. Y trata Lacan más bien de explicitar que la posición del analista es otra en la cura analítica. Y lo más interesante de esto es que surge en el mismo tiempo de la excomunión de Lacan, para dar cuenta que la posición por excelencia del analista es precisamente esa posición a la cual él ha respondido frente a la IPA, y es quedar en posición de desecho. Entonces, contrasta, de padre nada. No se trata ni en el acto analítico ni de curar, no, exactamente, ni de curar, ni de querer mejorar al otro. No es una psicoterapia, ¿no? No se está en posición de un otro que tiene el saber y que sabe para llegar a una cura. Todo lo contrario. Entonces podríamos decir que sí, con Freud, pero en la vía del deseo de ir contra o haciendo una crítica al deseo de padre de Freud. Por otro lado, y aquí un poco con eso creo que me parece que podríamos redondear esta idea, hay que decir que también surge a partir de la idea que existía precisamente en el momento, que es la noción de contratransferencia. Es decir, para hacer un contra a la noción que imperaba en la práctica en ese momento. Renunciar de alguna manera, gracias a esta noción, a los poderes de la sugestión, a la creencia religiosa de la transferencia y a la semántica del sujeto como sujeto supuesto saber. Entonces es una respuesta, diría, frente al deseo de poder, el deseo o el poder hacer el bien, y entonces es una forma de contrariar, ¿no?, la posición de amo del analista o del gran otro, para mostrar que se trata de otra cosa en el acto analítico.
No sé si con eso más o menos Sí, sí, está muy bien. respondo a la idea y a la pregunta que tiene. Muchas gracias. Es decir, por un lado, contrariar esa posición de amo, pero también ese lugar de padre que quiere el bien de la otra persona. Digamos que sí, les podría decir perfectamente de esa manera. Muchas gracias, Clara. La segunda pregunta que tenía, la planteé un poco así. Tomando en consideración que Lacan habló de esta noción de deseo del analista en diferentes momentos de su enseñanza, ¿cuáles serían las principales ideas que permiten comprender este concepto en la obra de Lacan? Vaya pregunta, porque hay que recorrer casi toda la obra. Bueno, lo primero que voy a decir es, como te decía, es una noción que surge más o menos en los años 60 en un texto muy importante que es Dirección de la cura y los principios de su poder. Luego es trabajado en el TRIEP de Freud, posteriormente en el seminario Los Cuatro Conceptos, en la proposición, ¿no? Me parece la proposición del 67, que es donde efectivamente nos da una definición como tal, paralela a el seminario 11, donde nos da una definición de qué es el deseo del analista, pero también incluso dicen las traducciones que en realidad no es deseo del analista, sino el deseo de psicoanálisis, lo que se produce, como el pasaje de analizante a analista. Hay una producción en ese pasaje de un deseo inédito que es el deseo del analista. Entonces tenemos todo este primer momento donde él va desarrollando esta noción, luego aparentemente desaparece. No pienso que es así, sino que de alguna manera esta noción es reemplazada por la noción del discurso del analista, donde efectivamente nos habla de la posición del analista, desde el lugar de semblante de objeto, y posteriormente, en los años 70, vuelve a hablar como tal de esta noción en la nota italiana y en el seminario 25. Entonces, implica, como ves, un recorrido gigante, pero uno podría decir que esta noción es el resultado, ¿no? O esta noción nomás, este deseo, que no es cualquier deseo, es un deseo realmente inédito, es el resultado de lo que es la operatoria de la experiencia analítica. Es el pasaje, precisamente, de analizante, analista, se produce un deseo que va a valer por su singularidad, ¿sí? Que de alguna manera promueve el derecho del uno solo, es decir, de eso que lo hace a cada uno único, pero que hace que nuestra terapéutica precisamente no sea como las otras, porque es un deseo que va a contrariar precisamente toda estandarización y el derecho de para todos, ¿no? No es para todos igual, sino que implica precisamente lo singular. Entonces, si se hace este recorrido en la experiencia analítica y resulta de ella este deseo, se puede decir que el analista va a poder suspender, ¿no?, toda demanda de ser, es decir, toda demanda que está ligada con la identificación y que puede ofrecer de alguna manera un cierto vaciamiento para que en ese lugar aparezca el sujeto y que cada uno pueda así asumir eso singular, eso diferente, eso irrepetible. Entonces me parece que va a ser muy importante efectivamente eso. Ahora, en el desarrollo mismo de la noción, uno puede encontrar en la primera parte de la enseñanza una definición que recientemente Jacqueline Miller nos lo ha recordado, ¿no?, como esta enunciación de la X, es decir, allí hay una función que implica un querer decir, es decir, que el analizante al venir a hablar, y es de alguna manera interpelado por el analista, al otro se le devuelve la posibilidad de decir, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué me quiere además el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? Y a partir de eso hacer todo un despliegue de su cadena identificatoria y de sus posiciones de goce, hasta poder ir develando, marcando la distancia entre eso que lo sujeta, las identificaciones, ese uno que lo sujeta, y el objeto que tapona, digamos, al sujeto como tal. Entonces, en la medida en que eso se puede hacer una diferencia, se puede separar, el sujeto va a encontrar una solución a su deseo por la vía del objeto. Pero lo que es muy interesante es que uno podría ir más allá para tratar de definir algo de ese deseo del analista,
no solamente desde la perspectiva del deseo, sino desde la perspectiva también de lo que Lacan llama el síntoma. Decir que el analista no solamente deviene a partir del objeto, sino que también deviene a partir del no todo, o dicho de otra manera, del uno solo. Entonces, bueno, hay todo un recorrido a hacer, pero lo que es interesante es poder dar cuenta precisamente de cómo en el transcurso de una experiencia analítica se produce este deseo. Una vez que el sujeto puede desprenderse de las amarras del otro y encontrarse con la inconsistencia. Allí se trataría de poder hacer emerger este deseo inédito, que es un deseo de saber sobre la causa que lo mueve. Eso fue lo que Lacan designó como el deseo del analista. Entonces, sí, aquí podemos ir avanzando. Sí, en eso que dice de la desidentificación y de llegar a constatar la inconsistencia del otro, si lo puedo decir de esa forma, eso haría que el analista, como dice, que ocupe un lugar de vacío, y ahí decía que pueda emerger el sujeto. Supongo que se refiere al sujeto del paciente, ¿no? Es decir, por supuesto, al paciente como sujeto, pero más allá de eso, no solamente dar cuenta de eso que lo constituye como sujeto, sino que está en la raíz mismo de él como tal, ¿no? Que sería toda la raíz de ese otro que lo constituye, que es el uno, para decirlo lo más sencillamente posible. O sea que hay una definición del analista del lado del objeto, pero también una definición del analista del lado del síntoma, es decir, aquello que se produce. Una vez se puede atravesar lo que llamamos el fantasma. ¿Qué pasa con la pulsión? ¿Qué pasa con eso que itera para cada uno? Y cómo cada uno logra saber hacerse con eso. Muchas gracias por su esfuerzo de ir en términos sencillos, que es algo bien complejo también. Por último, es una pregunta, pero que está como dividida en dos. Esta última pregunta se relaciona con el concepto de deseo del analista y la práctica clínica. Decía así un poco las preguntas. ¿El deseo del psicoanalista tiene que ver únicamente con aquel que ocupa el lugar del analista? ¿O también se relaciona con el paciente que viene a nuestra consulta? ¿Cómo surge este deseo del analista en una persona que se encuentra iniciando su formación en psicoanálisis? Algo de esto ya he respondido un poco, pero claro, o sea, porque uno no es que sería un poco raro, tal vez sucede, pero la primera consulta a un paciente no es que dice, yo vengo porque quiero ser psicoanalista en 20, 30 años. Viene porque tiene problemas y algo de eso quiere hablar, solucionar, hacer algo al respecto. Sí, mira, a ver, ¿cómo decirlo? La producción de este deseo, que es un deseo de saber, es de tipo especial, que no es un deseo del propio, como decir, del sujeto como tal, como yo deseo tal cosa. No se trata de eso, sino como decía, es algo que se produce en la transformación subjetiva de esa operación que se da en la experiencia analítica. Pero es un deseo que se pone en juego en la práctica del análisis, ligado al dispositivo analítico. Y ese deseo tiene una causa, que es también, podríamos decir, ya que la Meli dice algo así como es una causa que es también de estructura y que merece llamarse causa analítica. Y los analistas, y no solo ellos, son susceptibles de trabajar en función de esa causa. Y eso es lo que define, por ejemplo, la pertenencia a una escuela, que es muy importante, es parte un poco de lo que hacemos para hacer existir el psicoanálisis. Entonces, la causa de este deseo de saber propiamente analítico, que Lacan designó deseo del analista, no es una causa, como dice Miller, justa o una causa, no sé de qué tipo, ¿no? Se encuentra en la salida del análisis. Entonces, eso es lo primero que me parece que es importante decirlo. Entonces, se marca el trabajo que hace el analista, porque es lo que sostiene su acto. Y te decía, lo puede hacer de dos formas, o a partir de encarnar este enigma, la X, ¿qué quiere decir?
O dice Lacan al final de la enseñanza que lo puede hacer bajo la idea del saber leer y saber portar. Es decir, como dice Jacqueline Miller en esta conferencia en Río, reducir el otro a lo real. ¿Cómo destetamos? Podríamos decir que es otra noción que trae Lacan, de sentido a ese sujeto para que llegue a esa raíz que tiene que ver con esa raíz de lo uno de él, ¿no? Lo más singular y lo más propio. Entonces es con eso, una suerte también podríamos llamarlo de estilo con el que va a trabajar cada uno en su práctica. Pero también es el deseo de sostener el discurso analítico en el mundo, por eso recordaba al inicio, ¿no? Ahora, con relación a la pregunta de si surge inmediatamente, no, hay que hacer el recorrido, hay que hacer la experiencia analítica para que surja, es decir, todos tenemos una relación al otro en la vida, y nos pasan cosas y tenemos síntomas, y estamos en relación al otro. La idea de este recorrido es poder precisamente encontrar una relación a este sin otro, o mejor, al uno del otro, para poder encontrar realmente qué es este querer el deseo, qué es realmente eso, y con eso es que vamos a trabajar. No se trata de desechar eso que somos, sino todo lo contrario, en saber hacer con eso que somos, sin el patos del síntoma. De allí va a resultar este deseo inédito que es el deseo del analista. Entonces no está en el inicio, va a producirse en la experiencia y como transformación, ¿no? Como transformación de la experiencia analítica misma, del pasaje, ¿no? Tanto del atravesamiento del fantasma como un saber hacer con eso que resta una vez atravesado esto que llamamos el fantasma, es decir, con lo que es nuestra deriva pulsional que nos constituye, ¿no? En tanto que seres hablantes. No sé si por allí podemos ir respondiendo a esto, Sí, sí. si se sigue. Es decir, me puede corregir si me equivoco, pero parece que el deseo del analista, esta noción, podría estar relacionada con de lo que comenta, identifico algunos puntos, un deseo de saber, por otro lado, Lacan decía, creo, en el seminario 11, en el de los 4 conceptos fundamentales, un deseo de obtener la absoluta diferencia, me parece. La diferencia absoluta. O no Exactamente. sé. También hay como, en este deseo de saber, un querer ir hasta captar qué es eso del uno que uno tiene, de ese goce, y que uno deje de atribuirse al otro, al entorno, a ese que nos constituye. Pero también, y eso me pareció muy interesante lo que planteó, también hay algo del deseo analista que se trata, que usted dice, de sostener el discurso psicoanalítico en general en el mundo y pertenecer a la escuela, me parece que dijo también. Es decir, Así es. ese punto me parece novedoso, porque claro, uno podría decir, tiene que ver solamente con los pacientes, con el trabajo que uno hace con los pacientes, pero hay algo el deseo del analista que también, y puede ser lo más complejo en ciertos casos, de vincularse a la escuela, trabajar con otros en una escuela y... Tal cual. Es una invitación de alguna manera, ¿no? Que a partir de esta noción, ¿qué es la noción? O es el deseo que sostiene nuestro acto en la práctica, pero no es sin que haya surgido un deseo de psicoanálisis de este deseo. Y este deseo de psicoanálisis se puede articular perfectamente con un deseo de escuela, porque queremos que el psicoanálisis exista y sabemos que la escuela es para nosotros ese lugar donde podemos investigar precisamente qué es el analista, encontrar la respuesta uno a uno, ¿no? Y trabajar con otros, precisamente porque esta es lo que da la posibilidad de apuntar, de explicitar lo que acaba de decir, esa diferencia absoluta para cada quien, ¿no? Es decir, hacer que cada uno encuentre en relación a su deseo eso incomparable, aparte, único, es decir, que vale por su singularidad, pero para eso debes haber ubicado algo de esto en tu propia experiencia. Vamos a ver cómo, a partir de esa propia experiencia y haber ubicado algo de este deseo, que es lo que te va a permitir sostener tu acto en la práctica, por supuesto. Entonces se define sí en relación a la práctica, pero yo diría
que como resultado de la experiencia hay un deseo de psicoanálisis. Por eso nos articulamos nuevamente a partir de ese resultado o de esa operación, nuevamente al otro, que es nuestra escuela, con el otro, que además son una serie de miembros y otros con los que trabajamos en pro de investigar qué es esto que es el analista. Que si tú quieres, ¿qué es esto que es el deseo del analista con lo que se opera? Y tratamos de que el psicoanálisis tenga un lugar efectivamente en el mundo. Entonces es una invitación a todos los que te escuchan en este canal a acercarse, a vincularse, a trabajar con otros para poder tratar de pensar de qué se trata realmente este tipo de deseo tan especial, que si bien, insisto, está ligado al dispositivo analítico, es decir, del análisis, es un deseo que tiene una causa, y es una causa que funciona en relación al deseo de hacer existir el psicoanálisis. Creo Sí, que es importante. finalmente cada uno en análisis tiene que descubrir un poco qué es eso que le causa y cómo vincularlo a otro finalmente. Exactamente. Y para eso va a ser muy importante ir en contra precisamente de las identificaciones, porque este deseo lo que permite, apunta y sostiene es poder separar al sujeto de eso que lo identifica, que lo sujetó al otro, para poder hacer con lo más singular que tiene. Eso daría la posibilidad de que lo haga. Muy bien. Muchísimas gracias, Clara, por tomarse el tiempo de responder estas preguntas. Era un concepto que hasta cierto punto me parecía oscuro, pero usted lo ha desarrollado con distintas referencias, me parece de una forma bien clara. Entonces, espero que podamos hablar en otra ocasión y le agradezco por su tiempo y sus Sí. respuestas. Nos encontramos en la escuela, Luis. Me encantaría poder que trabajemos y que vinculemos este tipo de iniciativas a la escuela, que creo que vendrían muy bien. Seguramente habrá muchos que querrán trabajar contigo con iniciativas como esta, de aproximar ciertas nociones y ciertos conceptos del psicoanálisis, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Pero bueno, la escuela, el lugar que tenemos para formarnos y para trabajar con eso. De manera que, bueno, espero que sí, que podamos hacerlo. Esperemos que sí, Clara. Muchísimas gracias y Ok, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. ok.